bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy toca un haul. Yo no sé cuántos meses hace que no grabo un haul de ropa, lo que vendría a ser moda. Si eres un suscriptor habitual no te preocupes, mi contenido ahora no va a ir de moda, pero sí que es verdad que me encanta comprar ropa, me encanta la ropa y me encanta poder enseñaros o recomendaros ropa, a pesar de que mi canal no vaya de eso. Total, que hace unos meses subí un vídeo que prácticamente no lo ha visto nadie, creo que lleva como 400 views, donde te enseñaba ropa de Zaful, cosa que yo nunca había comprado en Zaful o nunca había tenido nada de Zaful, mejor dicho, porque todo lo que te voy a enseñar me lo ha mandado Zaful, ¿vale? No está patrocinado el vídeo, pero sí que me han enviado estos productitos que yo misma he elegido para poder ponerlo a prueba. Y el vídeo de hoy se trata de probar ropita de verano, sobre todo bikinis, monos, vestidos, más a lo que viene ahora, el buen tiempo. No hace falta que diga que en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces a cada prenda que voy a ir enseñando por si estás interesado o interesada en adquirir alguna de ellas. Y aclararte que yo no me llevo nada de comisión, me refiero, por las ventas que pueda llegar a generar. Así que este vídeo está bajo mi propio criterio, pero voy a ser lo más real, lo más transparente posible. Y si no me gusta algo, también te lo voy a decir. Aclarado esto, empezamos el haul. Este haul es un variadito, como te he dicho, de ropa de verano, pero si has hecho clic, a lo mejor es porque quieres ver la calidad de los bikinis, así que empezamos ya por bikinis. Me he cogido 3 bikinis, porque yo soy de ese tipo de personas que piensa que para qué necesitan más de 2 bikinis en la vida si realmente no los voy a necesitar. Entonces me he cogido 3 simplemente para probar calidades. Es un try on haul, así que mientras yo te voy enseñando el bikini por piezas, también lo vas a poder ir viendo cómo me queda. He bajado un poco la exposición para que puedas ver los colores reales, ¿vale? El primero de todos es este bikini triangulito de aquí, que la verdad es que me pareció monísimo. Mirad el patrón que tiene, son corazoncitos. Todo lo que te voy a enseñar ya me lo he probado yo previamente para poder tener una opinión un poquito más formada, así que decirte que este de calidad, no sé si se puede apreciar el tacto a través de la cámara, pero vaya, es de buena calidad. Cosa que no puedo decir del último paquete que abrí de Zaful de ropa de invierno, ya que los jerseys no eran de muy buena calidad. Te dejo el vídeo en tarjetita por si ahora mismo a ti te interesa más la ropa de invierno, pero en mi caso, que estamos en verano, decirte que la calidad de la ropa de verano, la gran mayoría, casi un 80%, es de muy buena calidad, o al menos bajo mi criterio es de buena calidad. Entonces, tenemos este bikini de aquí que es en forma triangulito, tiene las típicas tiras para atar al cuello y las típicas tiras para atar a la espalda. En este caso me cogí la talla M y ya lo irás viendo, pero a pesar de que sea la talla M y yo normalmente gasto la S, me va incluso un poquito pequeño, así que yo de este te diría que te cogieras una talla más. La braguita al mismo estilo, tiene por aquí las tiras para que los puedas regular. Y nada, un truco para cuando compréis bikinis, que yo prácticamente siempre los compro online, hace años que no voy a una tienda física, deciros que para que no tengáis que devolverlo o directamente regalarlo, tal y como a mí me funcionan es cogérmelos de tiras. Yo sé que no son los más estéticos o a lo mejor el más bonito, un modelo más bonito. A mí, por ejemplo, me gusta la braguita cerrada, pero si quiero que se me adapte mejor a las caderas y al culo, sinceramente, en mi caso, que tengo un cuerpo bastante reloj de arena, para que me entiendas, para mí lo mejor es cogerlo con tiras de estas que se puedan tú hacer el nudito y regular a la altura y al tamaño que tú necesites. Así que como novedad en este vídeo le voy a dar puntuación a las prendas y este para mí tiene un 8 de 10 y no le doy mejor nota por el hecho de que a mí la talla, a pesar de que sea una M, pensaba que me iba a quedar un poquito más grande y me va un poco pequeñito. Pero en sí, muy chulo. Para el siguiente yo lo he clasificado el clásico pero un tanto extraño y es un bikini negro. Pero ojo, tiene las tiras trenzadas, ahí se ve claramente para que lo podáis ver. Con este nuevo objetivo que tengo se ve perfecto. Pero decirte que la calidad, a pesar de que no lo he estrenado y por lo tanto no te sé decir si esta cuerda aguanta o no aguanta, decirte que es muy elástico, creo que ahí se puede apreciar perfectamente. Y eso es algo que me encanta, porque para las personas que tengamos una talla un poco así, que no sabemos muy bien si somos la S, la M, la L, porque tenemos pechos o la espalda grande, esto para mí es esencial, que tenga mucha elasticidad. Por el tema de la copa, en este caso no se puede quitar el rellenito, no te lo he dicho, perdona, en el otro, en el de corazoncitos, también lleva relleno, pero se puede quitar. Yo las almohadillas estas las quito siempre. Y nada, un bikini negro normalito. Por lo que hace a la braguita, igual, mismo estilo que el otro, ya os digo que yo siempre intento tirar por el mismo estilo. Cuerdecita por los lados y un bikini normal y corriente. No es tanga, pero tampoco es una braga normal y corriente, es un poco así brasileño, creo que se llama. Y muy bien, muy contenta. Yo quería uno así más básico negro y creo que este estaba a la altura. Y para finalizar la sección bikinis me vine arriba y dije vamos a probar otro estilo. Y te voy a enseñar primero el sujetador para que me entiendas a lo que yo me refiero.
Es un sujetador cuadrado, creo que se llama, bueno, no sé. Es literalmente como un top, como si yo llevara el sujetador literal que llevo ahora mismo puesto. Y sinceramente para mí es el estilo que más me gusta a la hora de ir cómoda a la playa o a la piscina. Entonces quería probar la calidad de Zaful, tengo algunos de este estilo y la verdad es que me ha gustado un montón. El forro de dentro es amarillo, como se puede ahí ver en cámara, y por lo tanto la que te despistas, la costura pasa por encima y se ve un poco feo. No lo he dicho, perdona, tanto en el negro como en este la talla es la S. Y ahora me vas a entender cuando te digo que estos dos, como habrás visto o estarás viendo en las imágenes, me quedan más grandes que el primero que te he enseñado, que era la M. Entonces para mí en este caso la S es perfecta. De nuevo, en este bikini le tengo puesto la almohadilla, pero sí que tenemos por aquí la abertura para poder quitarla. Y esto ya sabéis que es algo que yo valoro mucho en una pieza, sobre todo en un bikini, en un sujetador. Entonces, el cierre lo tenemos por aquí, es de estos así tan clásicos de sujetador normal y corriente. Las tiras, algo que hay que valorar y me encanta, es que son regulables, así que se puede adaptar perfectamente a la espalda. Jolín, se me está olvidando todo el rato. Al negro le pongo un 9 por la espalda, es un poco complicada a la hora de ponértelo. Y a este también le pongo un 9 por la calidad que tiene. Yo os prometo que es típica calidad, que yo tengo bikinis de Osho, de H&M y os prometo que la calidad es exactamente igual. Entonces para mí este es mi preferido. Y la braguita, por si te lo estabas preguntando, sí, efectivamente no es cerrada, es también de hilos, pero tiene una particularidad y es que el hilo es doble, como podéis ver. Se pasan entre sí, entonces también es regulable y para mí de nuevo es algo que yo valoro muchísimo a la hora de poder subírmelo un poquito más a la cadera o incluso regulármelo por el tema del culete. La braguita ya ves que es una braguita normal y corriente, así que en este caso no he arriesgado mucho. Lo único que de la braguita, por ejemplo, no me gusta, que me hace un poco, tampoco mucho, de bolsa en el culo, entonces no me acaba de gustar, no se me ajusta perfecto, pero bueno, no le vamos a pedir tampoco mucho más a Zaful, así que súper bien, muy buena elección. Vamos con algo que aún lo tengo en la bolsa. Esto fue un capricho y es que mi cuñada Raquel también las tiene y me daba mucha envidia, siempre me decía, Judy, tienes que cogerte unas. Y bueno, me he cogido las típicas chanclas que seguramente habréis visto en muchísimas webs, pero como podéis ver, a pesar de ser plástico, la calidad no se ve tan mal y obviamente al ser plástico pues esto no pesa nada, lo puedes llevar en la mochila, en la bolsa de viaje, que ocupar un poco sí, pero no te va a pesar absolutamente nada, así que súper bien, me las cogí en este color y me van súper bien. Ah, por cierto, que se me ha olvidado, con el bikini de corazoncitos y blanco también venía un coletero. Vale, vamos a pasar a ropa. Si me conoces un poco, sabes mi estilo y yo siempre intento llevar o vestidos, monos, petos, un poquito así más holgados, como más fluidos o incluso apretados, pero que no me den mucho calor. Entonces, al tener la posibilidad de elegir un poco lo que yo quería de Zaful, pues me cogí varios petos y un vestido. Entonces, el primer peto que hay que planchar, ¿vale? No me lo tengas en cuenta. Es este peto de aquí en color mostaza, casi ocre marrón, a pesar de que en cámara no sé cómo se va a ver. Y me gusta bastante. De este pantalón lo que destaco es que es un pantalón fluidito, pero por detrás tiene las típicas tiras, parece un delantal, ¿vale? Entonces tiene las tiras por aquí, que tú te pones la camiseta y esto actúa como si fuera pues un típico peto, ¿vale? Lo que más me gusta es que es súper elástico, ¿vale? Esto tiene una goma increíble y para las personas que tenemos culete, pues la verdad es que nos va muy bien. Pero es que además, aparte de ser elástico, si te quedara largo, por ejemplo, de pecho, de espalda, lo que puedes hacer es regularte las tiras, ¿vale? Tiene por aquí esto como lo de los bikinis que te he enseñado, que va regulado a la tira y de esta forma, si por ejemplo te va, yo que sé, de pecho, tienes mucho pecho y querías que esto te quedara un poquito más fluido, simplemente tienes que estirar las tiras, te lo vuelves a atar y listo. La única pega, bueno, todo, si no recuerdo mal, me cogí la talla S porque es la mía de siempre. Efectivamente, la de Europa es la 36, ¿vale? Entonces, lo que no me acaba de gustar es que va un poco apretado. En sí, para ir a caminar, yo qué sé, pues en un atardecer, en la playa o lo que sea, a mí me parece monísimo, una opción muy buena. Y muy contenta, sinceramente, con la tela. Pensaba que iba a ser de peor calidad y no sé si se aprecia, pero es una tela estilo Stradivarius. Y por lo tanto, con todo esto yo le doy un 7. Siguiendo con el mismo estilo, te presento otro mono que este no me acaba de gustar mucho. Y me da un poco de pena porque en sí el mono es monísimo. Me voy a acercar para que veas la tela. La tela sí que me gusta. Es una tela estilo fluidita, pero pensaba que iba a ser más fina, que se iba a transparentar y no es de tan mala calidad, para que me entiendas, ¿vale? Lo que pasa es que a pesar de que sea monísimo y seguramente me lo pondré en algún momento, me hace una bolsa en la barriga bastante fea, la estarás viendo ahora mismo, no me acaba de gustar y además es bastante estrechito de culete. Entonces, para mí, por ejemplo, que tengo culo,
no es que se me salga, pero me va un poco apretado. Entonces, para mí creo que no es la opción más cómoda, por así decirlo, que es algo que yo valoro muchísimo. Lo que sí, tengo que hablarte de los tecnicismos. Por detrás tiene la típica cremallera, un poco complicada de ponértelo tú misma, pero la típica cremallera que te llega por la mitad de la espalda, y luego por arriba tiene estas dos tiras que te la atas como si fuera de nuevo un delantal. Me gusta mucho el concepto, me gusta mucho cómo me queda visualmente el color y todo, pero creo que esa bolsa en la barriga le resta puntos, así que yo le pongo un 6. Para contrastar, para que veáis la calidad de la que me estoy refiriendo todo el rato, que no es muy buena, te voy a enseñar algo que podía haber sido precioso y es una gran decepción, y es un mono, pero en este caso blanco, que ya se está viendo en cámara que no es de muy buena calidad, ¿verdad? Porque seguramente me estéis viendo otra vez y es por lo que no me acaba de gustar. Aparte de que la calidad, la voy a acercar, veréis que no es de muy buena calidad, no sé si se puede apreciar, pero parece ahí una lija. No me acaba de gustar mucho, pero también es verdad que actúa el factor de que es muy transparente y a mí me gusta ir sin sujetador. Y por aquí es imposible, a no ser que quiera enseñar los pezones y que se me marquen bastante. Entonces, bueno, YouTube, por favor, no me desmonetices este vídeo, por favor. Simplemente estoy enseñando ropa. Si estás interesada, yo te lo explico, pero vaya, por arriba tienes las típicas tiras que te estoy todo el rato enseñando para hacerte el nudito y que puedas apretártelo más o menos de cara al pecho. Por detrás tiene también otra tira. Tiene este fruncido de aquí que lo que actúa es como si fuera pues una goma enorme, entonces esto lo que te va a permitir es que sea hiperelástico, pero en sí la calidad es tan mala que se transparenta todo, y a pesar de que en cámara a lo mejor no lo ves porque se quema la imagen, creo que ahí se puede empezar a apreciar que tiene encima bolsillos, todos tienen bolsillos por cierto, y eso lo que hace es que se vea literalmente el cuadrante del bolsillo. No me acaba de gustar, amiga, no me acaba de gustar, no te lo recomendaría jamás, así que sintiéndolo mucho porque me parece monísimo, ni me queda bien ni lo recomiendo. Por lo tanto, la nota es un 4. Lo que sí que te voy a recomendar es un vestido, con referencias claras a Barbie, aunque no es rosa. Es un estilo marrón, pero cuadrados bichi, ¿vale? Pero es que me encanta. O sea, es que este vestido me parece monísimo y que me lo voy a poner en cuanto acabe este vídeo, yo creo, ya para estrenarlo. Para empezar, las tiras son regulables y luego la espalda es lo que le hace especial a este vestido. Luego por aquí tiene un agujero donde vas a poder enseñar espalda, y lo que está genial y es lo que más me gusta del vestido, de nuevo tiene un elástico aquí tremendo para que te quepa bien el culo y que no tengas problemas a la hora de moverte. Es un clásico vestido bichi, no tiene mucho vuelo, por así decirlo, es decir, no es que caiga, es bastante rígido. La tela, me acerco, no es de mala calidad, pero tampoco es la mejor tela del mundo, no tiene forro, ¿vale? Así que en sí este vestido sí que le voy a dar un 8 sobre 10, porque no es de la mejor tela, como hemos dicho, pero me lo voy a poner muchísimo y me lo vais a ver por Instagram. Es un poquito corto, yo mido 1,60 y es un poquito corto, así que si mides más, amiga, ves con cuidado con la talla también. En este caso, como siempre, talla S, si no recuerdo mal. Efectivamente, talla S. Hay una cosa que me pedí por probar, porque no tenía ningún tipo de fe en que me quedara bien, de hecho pensaba que iba a ser un fail absoluto, y es cogerme unos shorts tejanos, con la tela tejana, pero de color marrón, y creo que es el artículo que más me gusta de todo el pedido. Estos shorts de aquí perfectamente los podrías encontrar en Zara. La tela, me voy a acercar, la tela es buenísima, para que me entiendas, ¿vale? Es decir, no es nada elástica. Por aquí te dejo la composición, como ves la mayor parte es algodón, cosa que esto suma puntos. Y nada, en sí el fit me encanta. No son mom jeans, pero tampoco son rectos, no sé, a mí me encanta la figura que me hace. Para las personas que tengáis culete y también caderas, estos pantalones se ajustan perfectamente por detrás y no hacen bolsa, cosa que yo jamás me compro pantalones así porque me hacen mucha bolsa. Y me encanta y estoy deseando estrenarlos ya. 10 de 10. Y para finalizar el haul, algo decepcionante, que yo pensaba que iba a ser la diva de la playa este año. Te voy a enseñar una cosa súper decepcionante que yo sé que a lo mejor habrá gente que le encanta, pero yo no me atrevo a ir con esto por la calle, amiga. A ver, bueno, por la calle no, directamente en la playa, ni siquiera en la playa me atrevo. Es un vestido que podría haber sido, pero no lo es. Este no me lo vas a estar viendo porque, amiga, se transparenta absolutamente todo. Tiene por aquí la pata partida, es decir, que con este vestido tú enseñas pierna. Y esto sí que me parece precioso tal y como me queda, ¿vale? Es el típico vestido ajustado, estilo toalla, ¿vale? Me acerco para que veas la calidad, la tela. Pero ¿qué pasa? Atención,
es lo más transparente que vas a ver jamás. Yo me pongo esto y se transparentan muchísimo los pechos, sobre todo los pezones, entonces no me acaba de gustar porque voy bastante insegura. Por si se te cayera el tema palabra de honor, por si se te cae, pues trae esta tira. No me la voy a poder poner, me da bastante vergüenza llevarlo así, pensaba que la tela iba a ser un poco más opaca, pero bueno. La verdad es que me gusta mucho, tiene aquí esto para enseñar la barriguita también, pero no me acaba de gustar, amiga. Así que esto le voy a poner un 5 porque no es mi estilo a lo mejor, o no lo sé llevar yo porque me da vergüenza, pero a lo mejor a ti te encanta ir así. Así que le voy a poner un 5 porque de calidad y todo está bastante bien. Lo único que se ve todo. Y hasta aquí el haul de verano de la mano de Zaful. Damos las gracias a Zaful por hacer posible este vídeo, ya que han querido volver a trabajar conmigo enviándome ropita para que yo pueda crear los vídeos que yo quiera. Así que nada, he querido hacer este haul porque pienso que a muchos os puede interesar y espero de verdad que te haya gustado un montón. Y nada, decirte que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte a pesar de que no vaya a subir más contenido de ropa, a lo mejor hasta la siguiente tendencia, a otoño-invierno. Pero aún así creo que mi contenido te puede interesar igualmente. De hecho te dejo por aquí 2 vídeos que a lo mejor te interesan. Un besito muy fuerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Chao!